En el punto que estamos, vamos a hacer otro tipo de análisis de margen de activación. Ahora vamos a intentar incluir también los paths tipo 2. Para ello es necesario introducir los input delays de las entradas que tenemos en la FPGA. Para ello nos vamos al menú de Constraints y nos vamos al submenú de Input Delay. Elegimos cuál es nuestro reloj de trabajo, tanto como reloj del origen del path como al final del path. Claro, el origen del path está en el exterior de la FPGA y vamos a suponer en este caso pues nuestro mismo reloj de referencia. Y aquí podéis ver que tenemos la posibilidad de elegir valores mínimos o valores máximos para la introducción de estos input delays. Unos u otros nos van a servir para los márgenes de activación o para los márgenes de retención. Ahora es más importante los valores máximos, sobre todo para los márgenes de activación, pero vamos a colocarlos todos para que veamos que es muy fácil la introducción. Introducimos un valor, por ejemplo 3 nanosegundos como valor máximo, e indicamos sobre qué entradas de la FPGA vamos a asociar estos retardos. Listamos cuáles son las entradas que tenemos o los nodos que tenemos, y bueno, y como entradas básicamente tenemos esta entrada de comando y las entradas de datos X0, X7. Vamos a seleccionarlos todos, no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Pero bueno, para reducir ahora la explicación, vamos a asociar el mismo retardo máximo o input delay tanto para las entradas de control como las entradas de datos. Añadimos, ya nos aparece en la ventana de comandos que hemos añadido ese nuevo constraint, y ahora vamos a poner los valores mínimos, pero vamos a hacerlo directamente en la ventana de comandos. Con las flechas vemos el histórico y entonces de los comandos, y repetimos el comando anterior con la modificación de que en vez de valor máximo que sea valor mínimo y en vez de 3 nanosegundos que sea 2 nanosegundos. Y ya hemos rápidamente introducido input delay mínimos y máximos para todas las entradas de nuestro diseño, entradas a la FPGA. Podemos reportar todos estos constraints que hemos introducido en report constraints o report SDC. Cuando hacemos el report de SDC nos lista en primer lugar el reloj, que ya sabíamos que era un reloj de periodo 20 nanosegundos y por tanto frecuencia 50 MHz. Y si vemos los input delays, aquí vemos reportados todos los que hemos introducido. Y nos cercioramos de que hemos introducido bien la información, que siempre es importante. Lo que tenéis que daros cuenta es que si hasta ahora manejábamos una frecuencia de operación de más o menos 250 MHz y unos tiempos de margen de activación de unos 16 nanosegundos, esos reports se van teniendo en cuenta única y exclusivamente los paths tipo 1. Ahora hemos incluido información que le permite a la herramienta conocer también qué ocurre con los paths tipo 2. Y eso afecta tanto a la frecuencia máxima de operación como evidentemente a los márgenes de activación. Vemos que ya nos aparece en amarillo. ¿Por qué ha cambiado? Hay que volver a analizarlo. Y si vemos la frecuencia máxima de operación ahora ha bajado ya prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque habrá un path tipo 2 que estará limitando la frecuencia máxima de operación. ¿Cuál sería ese path que está determinando esta frecuencia máxima de operación? Pues vamos a hacer un análisis de margen de activación para ver cuál es el peor caso. Hacemos el análisis y nos dice que ahora el slack ya no es de 16 y pico, sino que es de 12 nanosegundos. Si reportamos, nos colocamos encima de este slack y con el botón de la derecha reportamos, por ejemplo, los 10 peores casos, veremos cuál es el path crítico ahora, que no va a ser un path tipo 1, sino que va a ser un path tipo 2. Podemos ver que es un path que empieza en el pin de entrada de datos X2,
Bueno, en realidad no empieza ahí, empieza supuestamente en un free flop en el exterior de la FPGA y que transita a través de ese pin de entrada X2 para terminar en un nodo del control path. Lo cual es un tanto curioso si uno no recuerda cómo era el diseño, porque si estamos hablando de una entrada de datos, ¿cómo es un path que transita a través de una entrada de datos y termina en el control path? En la máquina de estados que está ejerciendo ese rol de control path. No nos debe de extrañar si vemos ahora la visión RTL del diseño. Si vemos la visión RTL del diseño, aquí tenemos los diferentes componentes, el contador, el sumador, el multiplicador, el registro, el comparador, todos estos elementos que forman parte del data path y la máquina de estados que forma parte del control path. Y entonces, si miramos la entrada de datos, pues la entrada de datos fundamentalmente va ¿a dónde? Al comparador. Evidentemente, la entrada de datos va al data path, pero atraviesa un elemento puramente combinacional y el resultado de esta comparación va ¿a dónde? Al control path. Luego, en realidad, el path no termina en el data path, atraviesa el data path para, a través de una señal de estado, o lo que llamamos una señal de estado, llega a el control path. Luego sí que hay un path que pueda originarse en el exterior de la FPGA, que llegue a este pin, atraviese el data path, como aquí no hay registros, no se termina aquí el path y termina en el control path en alguno de los flip-flops de las variables de estado, a través de una señal de condición. O de estado de condición que sí está en el data path y que es necesario informar en el control path a través de la señal de mayor. Volvemos al análisis de tiempos. Luego sí que es posible este path, no hay ninguna incongruencia. Podríamos ver aquí todos los logic cells a través de los cuales pasa esta señal para determinar este retardo que tenemos de 7,49, que se le añade al retardo del input delay que habíamos introducido. Tenemos aquí claramente el input delay más el data delay nos da el dato efectivo en este path tipo 2. Como hemos tomado como referencia nuestro reloj del origen, pues estamos hablando de 10 y pico nanosegundos. Por otro lado, tendríamos el dato requerido. Y el dato requerido está formado por el periodo más el retraso del reloj del destino, en el que evidentemente es grande, porque entre otras razones está la latencia del dispositivo programable, y después deberíamos de sustraerle el tiempo de setup. Cuidado aquí que si nos damos cuenta no estamos sustrayendo el tiempo de setup, porque el tiempo de setup en este dispositivo es negativo, con lo cual a este 2,688 nanosegundos se le añade el tiempo de setup. Es mucho más fácil de ver aquí. Fijémonos cómo esto sería el periodo más el retardo del reloj del destino, lo que llamamos el factor el retardo del reloj del destino, y añadimos el tiempo de setup. Pero vuelvo a repetir, esto es un pequeño detalle por si alguna vez alguien se ve trastocadas las ecuaciones teóricas con lo que realmente después le aparecen estas gráficas, que esto no es debido a que en este caso el tiempo de setup es negativo. ¿Vale? Y en este caso, vuelvo a repetir, es muy importante que se ven fácilmente los campos que vemos normalmente en las ecuaciones.
el data delay, el input delay y en este caso el factor E, como sería el retraso del reloj del destino. Y con esto terminaríamos, digamos, nuestro análisis, en el cual ya hemos incluido información sobre los paths tipo 2.